Bueno chicos, vamos a continuar el curso. Mediante este video vamos a hablar de funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces empezaremos hablando precisamente como nos las presentaron, que fue a partir de triángulos rectángulos. Entonces vamos a construir por aquí un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que el rectángulo precisamente en esta parte. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y vamos a suponer que vamos a nombrar este ángulo de acá, este ángulo, vamos a llamarlo el ángulo alfa. Como es costumbre, este lado se llama la hipotenusa, y con respecto al ángulo alfa que acabamos de definir, este sería el cateto opuesto y este de aquí sería el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto pues porque está opuesto precisamente al ángulo, y el cateto adyacente porque está al lado del ángulo. Bien, nosotros nos hablaron de qué pasa con seno del ángulo alfa en ese triángulo, y nos dijeron que seno de ese ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Además nos dijeron que coseno de ese mismo ángulo para ese triángulo iba a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, como una tarea yo les había dejado que miraran cómo se construía la gráfica de seno de x como función, ¿cierto? Esas son las funciones que queremos pues empezar a trabajar, la función seno de x y la función coseno de x. Yo les dije a ustedes que estas se construían a partir de triángulos inscritos en una circunferencia de radio 1. Por aquí en esta parte yo tengo la gráfica de la función seno de x. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, lo primero que me interesaría a mí sería hablar de las intersecciones de la función f de x o la función seno, las intersecciones que hay con los ejes, de hecho con el eje x. Entonces vamos a colocar aquí corte con el eje x. Bien, vamos a hablar de ello precisamente, los cortes que hay con el eje x, y empezaremos por aquí a hablar de la función seno. Recordemos que para mirar dónde se corta la función con el eje x es tomar la función e igualarla a 0. Bien, y veamos la gráfica. La gráfica nos muestra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gráfica está cortándose con el eje x en 0, en pi, en 2pi. Entonces ustedes pueden ver aquí, esto es 0pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, siguiente 5pi, así sucesivamente. Entonces eso debería darnos a nosotros una forma de describir dónde se corta la función, que es precisamente algo de esa forma. Nosotros dijimos que eran 0pi, 3pi, 10pi, 20pi, entonces vamos a escribirlo así: k por pi. Pero k no puede ser cualquier número, k tiene que ser un número entero. ¿Listo? Eso es lo que tenemos por ahora. Bien, eso es inicialmente lo que queríamos ver. ¿Dónde corta la gráfica de seno de x con el eje x? Y ahora vamos a hablar de la función coseno, donde coseno de x vale 0. Coseno de x donde vale 0. Para eso vamos de nuevo a la gráfica. Miremos la gráfica. Perdón. Veamos la gráfica. Aquí voy a inhabilitar la de seno y voy a mostrar la gráfica de coseno. Entonces, por lo menos ustedes se dan cuenta aquí, la función se anula en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, y así continúa. Si ustedes se dan cuenta, siempre aparece el pi medios, lo único es que el número que va acompañando el pi medios pues va cambiando. Aquí es 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, y los números, de hecho, los que van apareciendo son todos números impares. Entonces aquí uno lo puede escribir de la siguiente manera. Si ustedes recuerdan, o si ustedes saben, todo número impar se puede escribir de una forma, y de hecho es como el siguiente de un par o el anterior a un par. Y un par se escribe de la forma 2k. Entonces vamos a escribirlo así:
un impar multiplicado por pi medios. Y aquí de nuevo, k no puede ser cualquier número, k debe ser un número entero. Entonces ahí tenemos precisamente donde la función seno de x y donde la función coseno de x, donde se vuelven ceros cada una de ellas. Bien, me gustaría ahora poder ver un comportamiento que tiene la función seno y la función coseno, y esto hace referencia a funciones periódicas. Funciones periódicas. Las funciones periódicas son aquellas funciones que se repiten en un determinado intervalo, como la función seno y la función coseno. Voy a habilitar aquí la función seno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si tomamos la función seno, en este intervalo de 0 a 2pi, la gráfica es igualita que si graficamos de 2pi a 4pi. Entonces ahí lo que vamos a decir es que el periodo de la función es 2pi. Eso quiere decir que si nosotros tomamos, voy a borrar esto de aquí, eso quiere decir que si nosotros tomamos la función f de x, la función seno, que es la función f de x, y la trasladamos 2pi a la izquierda o a la derecha, 2pi a la izquierda o a la derecha, la gráfica es exactamente la misma, si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma. Bien, entonces esa es una condición que es precisamente que la función sea periódica. Entonces vamos a escribir acá qué es lo que nos dice. Nos dice lo siguiente. Para la función seno de x, si le sumamos 2pi, o de hecho si aquí le restamos, me genera precisamente la misma función, la función seno de x. Lo mismo si hacemos ese trabajo con la función coseno, más o menos 2pi igual a coseno de x. Entonces en este caso decimos que las funciones son periódicas y además que el periodo es precisamente esto. Entonces son funciones periódicas y el periodo es t igual a 2pi. Bien. Gráficamente nosotros podríamos decidir, voy a colocar aquí otra página, decidir lo siguiente. Vamos a colocar aquí que f de x es seno de x y g de x es coseno de x. Como siempre, cada vez que definimos una función me interesa hablar de dos cosas. Me interesaría saber cuál es el dominio de f, cuál es su rango, y lo mismo, saber cuál es el dominio de g y cuál es su rango. Entonces vamos a hacerlo gráficamente, cuál es el dominio y cuál es el rango de estas funciones. Listo, entonces vamos a mirar la gráfica. Entonces por lo menos ahí tenemos graficada solamente la función seno. Si ustedes se dan cuenta, no importa en dónde yo grafique, siempre puedo tomar valores en x, siempre. Entonces eso me da a mí la idea, o me hace pensar a mí, que el dominio efectivamente es todos los reales. Bien, y ahora pensemos el rango. ¿Qué pasaría con el rango de esta función? Si se dan cuenta, la gráfica nunca supera, la gráfica nunca es más grande que 1, nunca se pasa aquí de 1, ¿sí? Voy a colocar aquí una línea. Nunca se pasa de esta línea, que es la línea altura 1, y tampoco nunca se baja de la línea de altura y igual a menos 1. Siempre está metida dentro de esta banda. Eso quiere decir que el rango de la función es precisamente de menos 1 hasta 1. Y pasa exactamente igual. Vamos a mirar. Voy a inhabilitar la función f de x y vamos a mirar la función g de x. Pasa exactamente igual con coseno. O sea que vamos a tener lo siguiente.
el dominio de la función coseno son todos los reales y el rango es desde -1 hasta 1. Eso es lo que tenemos ahí. Bien, vamos a mirar una propiedad más. Una propiedad, vamos a colocarla aquí, que es, vamos a colocarla así. Relación entre seno de x y coseno de x. Y esa la vamos a mirar gráficamente. Voy a quitar esas dos rectas que dice. Ya. Y vamos a mirar las dos funciones. Recuerden aquí que la función seno es la que está en verde y la función coseno es la que está en rojo. Piensen ustedes qué pasaría si yo tomo la función seno de x, que es la que está en verde, y la traslado pi medios a la izquierda. Si la traslado pi medios a la izquierda, quedaría exactamente la misma función coseno. ¿Esto qué es? Trasladarla a la izquierda. ¿Qué significa tomar la función y trasladarla a la izquierda? Pi medios unidades. Pues entonces si yo la quiero trasladar a la izquierda sería sumarle pi medios. Y miren, si yo le sumo pi medios, la función r de x coincide precisamente con la función coseno de x. Y lo mismo pasa si yo entonces ahora quiero tomar la función coseno y la traslado a la derecha. Entonces para trasladar a la derecha sería restarle pi medios a la función, por dentro de la función coseno. Entonces realmente lo que tenemos son la siguiente propiedad. Vamos a tener aquí, si yo tomo seno de x, bueno, a seno, y adentro coloco x más pi medios, esto va a ser precisamente coseno de x. Y si yo tomo coseno de x, pero en lugar de x coloco x menos pi medios, esto va a ser precisamente seno de x. Bien, estas dos condiciones que tenemos acá, estas dos propiedades, por decirlo así, se pueden demostrar. Y se demuestran a partir de unas propiedades que ustedes pues ya deben conocer, que son las siguientes. Voy a colocarlas por aquí, por este lado. Es lo siguiente. Voy a colocar aquí propiedades. Solamente voy a escribir dos, que es precisamente la suma de ángulos para el coseno y suma de ángulos para el seno. Entonces aquí lo que dice es, si yo tengo seno de a más b, ¿eso qué es igual? Entonces eso es igual a seno de a por coseno de b más coseno de a por seno de b. Eso es lo que dice la propiedad. Y aquí, si nosotros pues decidimos colocar menos, pues aquí sería un menos. Bien. Y la otra propiedad es coseno de a más b es igual a coseno de a por coseno de b menos seno de a por seno de b. Bien, y de aquí, si nosotros decidimos colocar aquí menos, pues entonces aquí sería un más. Esas son las propiedades que necesitamos. Y con esas propiedades se pueden demostrar estas dos. Entonces, como primer ejercicio, entonces sería demostrar. Un ejercicio para que usted lo haga. Demostrar es que estas dos se cumplen a partir de estas dos propiedades. De estas dos propiedades que tenemos aquí. Bien, otra relación que tenemos entre la función seno y la función coseno es precisamente que esas dos cumplen la propiedad pitagórica. Y es lo siguiente. Si yo tomo seno de x, voy a cambiarle aquí el color. Si yo tomo seno de x al cuadrado y le sumo coseno de x al cuadrado, esto va a ser igual a 1. Bien, esa es otra propiedad pitagórica que tenemos ahí. Listo. Por último, vamos a hacer aquí una pequeña tabla de valores que funciona para la función seno y coseno. Bien. Entonces tenemos aquí, vamos a colocar aquí primero los valores de x. Vamos a hacer como una tabla de valores
para seno de x y para coseno de x. Entonces la tabla es para los siguientes valores. Está para 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 5 pi sextos y pi. Estaba para esos valores, ¿listo? Y vamos a empezar a mirar los valores. Esta tablita es como, digamos, los valores más usuales que salen cuando uno está haciendo cuentas y que si uno no tiene calculadora debería aprendérselos. Entonces, por lo menos, seno de 0 vale 0. Seno de pi sextos, eso es precisamente 1/2. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Seno de pi medios es precisamente donde la función vale 1. Seno de 2 pi tercios, esto es raíz de 3 sobre 2. Seno de 3 pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Seno de 5 pi sextos es 1/2. Y seno de pi es 0. Para coseno, entonces para coseno empezamos. Seno de 0 es 1. Seno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Seno de pi cuartos, en pi cuartos precisamente es donde seno y coseno coinciden, que es igual a raíz de 2 sobre 2. Seno de pi tercios es 1/2. Seno de pi medios es 0. Y seno, y aquí empieza, coseno de 2 pi tercios es menos 1/2. De 3 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Aquí sería menos raíz de 3 sobre 2, perdón. Y aquí en pi sería menos 1. Bien, esos son los posibles valores que vamos a tener ahí, que son como los que más usamos. Resulta que para la función seno, si nosotros seguimos trabajando para acá, sería repetir estos mismos, solamente que con signos contrarios, ¿sí? Y lo mismo aquí, si continuamos de aquí para acá, sería repetir estos mismos, pero con signos contrarios. Bien, adicionalmente, vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a definir una función más, que es la función tangente de x. Vamos a definirla. Esa función se define a partir de estas dos funciones, que es de la forma seno de x sobre coseno de x. ¿Qué otras funciones se definen? Entonces también podemos definir la función secante de x, que se define como 1 sobre coseno de x. Cosecante de x, otra función trigonométrica, que es igual a 1 sobre seno de x. Y la última, que sería cotangente de x, que es como, se define como 1 sobre tangente de x, o lo que sería también igual a escribir coseno de x sobre seno de x. Haciendo producto de medios extremos nos quedaría esto de aquí. Bien, ¿qué me interesa a mí? Me interesaría entonces ahora saber el dominio de cada una de estas funciones. ¿Listo? Dominio de cada una de ellas. Entonces vamos a llamarlas aquí, voy a escribirlo de esta forma. ¿Cuál sería el dominio? Voy a escribirlo aquí. Dominio de tangente de x. Entonces, como se define la función tangente, la tangente se define como seno sobre coseno. El problema de esto va a ser aquí cuando el denominador sea 0. ¿Y el denominador cuando es 0? Pues entonces nosotros ya habíamos dicho que la función coseno de x se hacía 0 en los múltiplos impares de pi menos. Entonces eso quiere decir que el dominio de esta función va a ser igual a los reales menos los puntos de la forma 2k más 1
por pi medios, donde k es un número entero. Ese va a ser el dominio. Bien, ¿cuál será el dominio de secante? Entonces, secante, ¿cómo se define? Secante se define como 1 sobre coseno. De nuevo vuelve a pasar lo mismo. Está en el denominador coseno, o sea que el dominio va a ser precisamente todos los reales, ¿cierto? Todos los reales excepto los múltiplos impares de pi medios. O sea, el dominio de coseno, de secante, perdón, y el dominio de tangente coinciden. Bien, seguimos. Dominio de cosecante. Cosecante de x. ¿Quién sería? Entonces, el dominio de cosecante. Entonces, cosecante, ¿cómo se define? Se define como 1 sobre seno. Pero nosotros habíamos dicho que la función seno se anulaba en los múltiplos de pi. Entonces vamos a tener lo siguiente. El dominio de secante es igual a los reales menos donde se anula el denominador, que es en los múltiplos de pi, donde k es un número entero. Bien, por último nos quedaría hablar de el dominio de cotangente, que este va a ser igual a ¿quién? Entonces, si nosotros revisamos, cotangente se define como coseno sobre seno. Entonces, como el denominador es seno, el inconveniente va a ser cuando seno se vuelva a cero. Y para que el seno se vuelva a cero es precisamente en los múltiplos de pi. Entonces, precisamente nos va a quedar esto de acá. Bien. Listo, entonces ahora vamos a pasar a hacer... Esto lo definimos a partir de las propiedades algebraicas que nosotros ya habíamos dicho aquí, como es división de funciones. Sería el dominio de la intersección del dominio de seno, dominio de coseno, y quitar los puntos que hacen cero el denominador, ¿sí? Pero ahora me interesaría dejar ya dicho cuál es su respectivo rango. Vamos a colocarlo aquí así. Vamos a hablar aquí del rango. El rango. Listo. Entonces, para eso, pues ahí sí vamos a recurrir precisamente a la gráfica. Entonces voy a pasar aquí al GeoGebra y GeoGebra nos va a mostrar más o menos cómo es. Entonces voy a inhabilitar estas dos funciones, que son las que vamos a trabajar, y veamos qué pasa con la primera de ellas, que es tangente de x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, gráficamente para el rango puede tomar cualquier valor en y la función, ¿sí? Si yo desplazo hacia arriba, miren que siempre puedo tomar cualquier valor, y si desplazo hacia abajo puedo tomar cualquier valor en el eje y. ¿Eso qué me quiere decir? Eso me está indicando a mí que el rango de la función es todos los reales. Entonces el rango para tangente es todos los reales. Veamos qué pasa con secante. Entonces pasemos ahora aquí, voy a quitar esa función tangente y voy a escribir aquí secante de x. Entonces des en cuenta que aquí, si nosotros habilitamos las dos rectas que tenemos acá, ahora resulta que dentro de esas bandas no hay nada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora el rango de esta función es de menos infinito hasta menos 1, incluyéndolo, unido con de 1 a infinito. Ese es el dominio, el rango, perdón, de la función secante. Y ahora veamos qué pasa con la función cosecante. Entonces ahora sería cosecante de x. Exactamente pasa lo mismo. O sea que tenemos que el rango de esta función es igual al rango de la función secante. O sea, sería de menos infinito hasta menos 1, unido con de 1 a infinito. Y para la función cotangente sería, entonces pasemos a mirarla, la inhabilitamos esta, vamos a quitar estas dos rectas y vamos a graficar cotangente
de x. Es precisamente muy similar a la gráfica de tangente. Bien, y ahí podemos entonces analizar que el rango sería precisamente todo R. Miremosla aquí. La gráfica de cotangente es precisamente esta, ¿sí? Que está aquí, y es igualita, más o menos, el comportamiento es similar a la de función tangente. Entonces tenemos esos rangos. Bien, de aquí sería todo lo que necesitaríamos saber de las funciones trigonométricas, y ahora lo que nos queda sería hacer una serie de ejercicios, que la serie de ejercicios pues la voy a colocar en un archivo para que ustedes resuelvan los ejercicios que voy a plantear ahí, y de ahí me van a entregar los ejercicios resueltos. Antes de pasar a eso, entonces vamos a pensar en lo siguiente. Digamos que yo quiero hacer una nueva función. Yo quisiera, pensando en las transformaciones rígidas y no rígidas, supongamos que yo quisiera hacer esto. Yo les pido a ustedes que grafiquen esta nueva función. ¿Listo? Entonces, para este caso, bueno, la función que estoy tomando aquí es la función seno. Esa es la que le va a hacer transformaciones rígidas y no rígidas. Recordemos que nosotros ya tenemos, digamos, un procedimiento que habíamos dicho que siempre resulta adecuado, que sería primero trasladar C, luego multiplicar por B, tercero multiplicar por A, y por último hacer la traslación. Bien, resulta que si yo hago esas transformaciones, por lo menos en el caso de la función seno y la función coseno, podríamos definir cuál es el nuevo periodo de esta función, el periodo de esta función, que sería el periodo inicial de seno. Entonces nosotros dijimos que el periodo es 2pi, y lo que vamos a hacer es dividirlo entre b, y ese va a ser el periodo de la función g de x. Ese sería el periodo de esta nueva función. Bien, me gustaría que hicieran entonces aquí en esta parte la gráfica de esta función. Voy a colocar aquí una función, la función g de x igual a, colocar aquí 3 seno de, colocar aquí un medio de x más 1 más, colocar aquí más pi medios más 3, y que ustedes traten de decirme pues cuál sería el dominio de G y cuál sería el rango de G. Recuerden que nosotros ya dijimos una fórmula para obtener el dominio y el rango, sin importar qué traslación sea y qué función sea. Lo único que hay que pensar es cuál es el dominio de G y cuál es el rango de G, y con las respectivas traslaciones pues podemos determinar cuál es el dominio de G y su rango. Pero aquí lo pueden hacer ustedes pues gráficamente. Bien, eso es todo por este video, y ahora pues vamos a esperar que suba el archivo de los ejercicios que van a hacer con respecto a este video. Los dejo, muchachos, un caluroso abrazo y que sigan estudiando juiciosos.